En mis 42 años como juez, he visto cómo la riqueza crea un tipo particular de ceguera, la que lleva a un joven a creer que el dinero puede borrar las consecuencias, que una chequera puede reescribir la realidad. Pero este se me queda grabado. Un hombre de 24 años entró en mi sala tras causar un accidente de varios vehículos que dejó a 3 personas hospitalizadas y se rió cuando mencioné una multa de $10,000. De hecho, se rió. Lo que no sabía era que había pasado la noche anterior revisando cada página de un expediente de investigación de 340 páginas. Les contaré qué sucedió cuando el privilegio se topó con la responsabilidad y por qué este caso ha sido visto más de 12 millones de veces. El expediente llegó a mi escritorio un martes por la tarde, con casi 7 centímetros de grosor. Violaciones ambientales, imprudencia temeraria, agresión con vehículo, decía la portada. El acusado, Marcus Westfield III, hijo del magnate petrolero Douglas Westfield, cuya empresa controlaba el 40% de las refinerías de la costa del Golfo. Mientras leía el informe de la Policía Estatal de Rhode Island, los documentos de investigación de la EPA y las declaraciones del impacto de las víctimas, sentí ese peso familiar en el pecho, el tipo de peso que siento cuando sé que la vida de alguien ha sido alterada permanentemente por el descuido de otra persona. El incidente ocurrió en la Ruta 195. Marcus conducía su Lamborghini Aventador a 204 kilómetros por hora en una zona de 88 kilómetros por hora. Perdió el control y chocó contra una minivan con una familia de 4 integrantes, que a su vez colisionó con otros 2 vehículos. 3 personas fueron hospitalizadas. Patricia Morales, una maestra de 54 años, con una fractura de columna vertebral, su hija Sofía, de 16 años, con una conmoción cerebral grave, y James Chen, un camionero de 62 años, con múltiples costillas rotas y un pulmón perforado. Pero eso fue solo el incidente de tráfico. La EPA había estado investigando la empresa de su padre por vertido ilegal de residuos industriales en la bahía de Narragansett, infracciones que llevaban 18 meses. Y aquí es donde se complicó la situación. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Marcus mostraban que había estado directamente involucrado en la autorización de algunos de esos vertidos ilegales como vicepresidente de la empresa. Esa noche me senté en mi despacho hasta altas horas de la noche, leyendo las declaraciones de los testigos. Una frase no dejaba de sonar. Ni siquiera parecía preocupado. Después del accidente, mientras los paramédicos atendían a Patricia, quien gritaba de dolor, Marcus, según se informa, estaba hablando por teléfono, molesto por los daños en su coche. Fue entonces cuando supe que este joven necesitaba entender algo que aparentemente nunca había aprendido. Tu apellido no determina tus consecuencias, tus acciones sí. Esto es lo que sucedió ese sábado por la tarde, según la evidencia que revisé. Marcus Westfield III salió de la finca familiar de Newport alrededor de las 2 p.m. en su Lamborghini de $500,000. Según su propia declaración, se dirigía a Providence para una fiesta. Las imágenes de la cámara de tráfico lo mostraron zigzagueando entre los vehículos, acelerando agresivamente, utilizando la Ruta 195 como su circuito personal. Cuando vi las imágenes de la cámara del coche patrulla de la policía estatal que intentaba alcanzarlo, no podía creer lo que veía. No se trataba solo de exceso de velocidad, sino de una imprudencia temeraria hacia todos los demás en esa carretera. A las 14:47 intentó adelantar a un camión semirremolque por el arcén derecho. La parte trasera del Lamborghini perdió tracción. En el video se puede ver cómo el coche gira de lado, choca contra la barrera de hormigón, rebota a través de 3 carriles y se estrella directamente contra el Honda Odyssey de Patricia Morales. El sonido de ese impacto me hizo estremecer, incluso viéndolo en video en mi silenciosa habitación. La minivan de Patricia dio 2 vueltas antes de quedar boca abajo. Su hija Sofía quedó atrapada dentro gritando.
La minivan se deslizó entonces contra la camioneta de James Chen, que chocó por detrás a otro sedán. La grabación de la cámara corporal del policía mostró el resultado. Marcus salió de su Lamborghini destrozado con cortes leves. Sus primeras palabras, escuché la grabación 3 veces para asegurarme de haberlo entendido bien, fueron: ¿sabes cuánto cuesta este coche? No era «¿están todos bien?», ni «lo siento mucho». Su preocupación era el vehículo. Patricia quedó atrapada en el asiento del conductor, llorando por su hija. Los bomberos tuvieron que usar herramientas hidráulicas para extraerlas a ambas. La cámara corporal captó a Marcus de pie a un lado, hablando por teléfono, visiblemente frustrado. Un testigo, una enfermera que se detuvo a ayudar, dio una declaración que me heló la sangre. Le oí decirle a quien quiera que estuviera al teléfono: envía otro coche y llama al abogado de papá. No mostró ninguna preocupación por la gente que sangraba a 6 metros de él. Pero aquí es donde el caso trascendió un simple incidente de tráfico. Cuando la policía estatal registró su vehículo en busca de información del seguro, encontraron la computadora portátil del trabajo de Marcus. El procedimiento habitual les llevó a descubrir cadenas de correos electrónicos entre Marcus y varios gerentes de la empresa sobre métodos rentables de eliminación de residuos que resultaron ser operaciones de vertido ilegal. La EPA había estado investigando a Westfield Petroleum durante meses. Las muestras químicas de la bahía de Narragansett mostraron contaminación tóxica, benceno, tolueno y metales pesados, que se originó directamente en 3 de sus refinerías. La empresa había estado evitando una costosa eliminación adecuada al verter residuos industriales en la bahía por la noche. Marcus, como vicepresidente de operaciones, lo había autorizado. Sus correos electrónicos incluían frases como: «Papá no necesita saber los detalles y las multas son más baratas que el cumplimiento normativo». Ahora tenía un acusado que enfrentaba cargos de agresión vehicular y delitos ambientales federales. Los informes médicos fueron devastadores. Patricia necesitaría múltiples cirugías de columna y tal vez nunca más volvería a caminar sin ayuda. Sofía sufrió una lesión cerebral traumática que afectó su memoria y concentración. Era una estudiante de 3er año de preparatoria con un promedio de 4.0, cuyo futuro estaba descarrilado. James Chen tenía 3 costillas rotas, un pulmón perforado y problemas respiratorios persistentes. ¿Y el daño ambiental? La EPA estimó que la limpieza adecuada de las zonas afectadas de la bahía costaría $1,8 millones, con impactos ecológicos a largo plazo que podrían tardar décadas en revertirse. A medida que continué revisando la evidencia, el panorama se volvió más claro y más inquietante. La fiscalía había recopilado mensajes de texto de Marcus a sus amigos en los días posteriores al accidente. Uno decía: «El abogado dice que el máximo es un delito menor. Papá ya se está encargando». Otro: «Esta gente intenta cobrar. Obviamente es una trampa». Una trampa. 3 personas en el hospital y él pensó que intentaban extorsionarlo. La investigación ambiental reveló algo aún más preocupante. La EPA tenía documentación que demostraba que Marcus había sido advertido repetidamente por los funcionarios de cumplimiento ambiental de la empresa sobre la ilegalidad del vertido. Su respuesta en un correo electrónico: «Pagamos más en abogados que en multas. Hagan lo que les resulte rentable». A los 24 años había tomado decisiones calculadas para infringir la ley porque había hecho los cálculos y decidió que las sanciones eran simplemente un costo de hacer negocios. Revisé los informes de análisis químicos de la bahía. Mortandad de peces, bancos de mariscos contaminados que tuvieron que cerrarse, lo que afectó el sustento de los pescadores locales, y sedimentos tóxicos que requerirían dragado. El informe de un biólogo marino indicó que algunas de las sustancias químicas encontradas eran carcinógenas y estaban relacionadas con un mayor riesgo de cáncer en las comunidades circundantes.
Las declaraciones de las víctimas sobre el impacto fueron desgarradoras. Patricia escribió: fui profesora de danza. Enseñé ballet a niños durante 28 años. Ahora no puedo estar de pie más de 20 minutos sin sentir dolor. Mi hija sufre ataques de pánico en los coches. Nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Y él está preocupado por su coche. James Chen, el camionero, se vio obligado a jubilarse anticipadamente. Su declaración decía: ya no puedo realizar trabajo físico. Tengo 62 años y no tengo pensión porque no puedo conducir. Me duele cada respiración y este chico ni siquiera se ha disculpado. 7 testigos dieron declaraciones concordantes sobre el comportamiento de Marcus en el lugar de los hechos. Nadie reportó haberlo visto mostrar preocupación o remordimiento. Un testigo dijo que, de hecho, parecía molesto cuando los paramédicos le pidieron que se alejara de los escombros para poder trabajar. Cuando llegaron los resultados de su análisis de sangre, no se detectó alcohol ni drogas, así que ni siquiera podía alegar alteración del juicio. Era pura arrogancia, la creencia de que las normas no le aplicaban. El informe del agente que lo arrestó señaló: el acusado declaró en repetidas ocasiones que su padre se encargaría de esto y que conocía sus derechos. Al ser informado de la gravedad de las lesiones, el acusado se encogió de hombros y preguntó cuándo podía irse. Ese encogimiento de hombros, esa indiferencia ante el sufrimiento de 3 personas, eso se me quedó grabado. Para cuando llegó la fecha de la audiencia de Marcus, el video del accidente llevaba 6 semanas circulando en redes sociales. Alguien había obtenido las imágenes de la cámara del tablero mediante una solicitud de registros públicos y se había vuelto viral. 12 millones de visualizaciones en diversas plataformas. Mi secretario me dijo que la sala del tribunal estaría abarrotada. Los periodistas habían estado llamando. Grupos de defensa de las víctimas planeaban asistir. Miembros de organizaciones ambientales locales querían estar presentes. Pero esto es lo que le digo a la gente y lo que siempre he creído. No importa si lo ven 8 personas u 8 millones. En mi sala, todos los acusados reciben el mismo proceso justo. La atención viral no cambia mi enfoque de la justicia. Me concentro en los hechos, la ley y la persona que tengo delante. Dicho esto, no voy a mentir. Sentí el peso de este caso. Los casos que involucran riqueza y privilegios siempre son difíciles porque existe la percepción pública, a menudo justificada, de que los ricos reciben un trato más leve. He dedicado 4 décadas a asegurar que eso no suceda en mi tribunal. La gente estaba furiosa. Los comentarios en esos videos estaban llenos de exigencias de castigo máximo, exigencias de responsabilidad para la familia y frustración con un sistema que, según ellos, favorecía a los ricos. Entendí su enojo. Pero mi trabajo no es responder a la emoción pública, es aplicar la ley con justicia, considerar todas las pruebas y tomar una decisión que pueda defender con mi conciencia y mi experiencia legal. La EPA había anunciado públicamente su participación, lo que añadió más presión. Los delitos ambientales federales conllevan graves sanciones y la agencia quería enviar un mensaje sobre la responsabilidad corporativa. Pasé la noche anterior a la audiencia revisando todo por última vez. Quería estar completamente seguro de los hechos, los estatutos aplicables y el alcance de las consecuencias apropiadas. Porque una vez que entro en esa sala del tribunal, represento algo más grande que yo mismo. Represento el principio de que la justicia no tiene precio. Cuando Marcus Westfield III entró en mi sala del tribunal ese jueves por la mañana, lo observé con atención. Llevaba un traje caro. Llevo tanto tiempo haciendo esto que reconozco la sastrería a medida. Sus zapatos probablemente costaban más que el alquiler mensual de algunos. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Se movía con la seguridad de alguien que nunca ha afrontado consecuencias. Detrás de él estaba sentado su padre, Douglas Westfield, flanqueado por lo que parecía ser un equipo de 4 abogados.
La sala del tribunal estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. Patricia Morales estaba sentada en silla de ruedas cerca del frente, con su hija Sofía a su lado, de la mano de su madre. James Chen también estaba allí, moviéndose con cuidado, con una mano apretada contra las costillas. Pude ver a varios pescadores locales, hombres cuyo sustento se había visto afectado por el daño ambiental. Los periodistas se alineaban en la pared del fondo. Llamé al tribunal al orden y le pedí a Marcus que se acercara. Señor Westfield, empecé. ¿Entiende los cargos que pesan contra usted? Él asintió con indiferencia. Sí, señoría. Por favor, haga constar su comprensión para que conste en acta. Conducción imprudente, agresión vehicular y todo lo que dice la EPA sobre la empresa, dijo con un tono que sugería que estábamos hablando de una multa de estacionamiento. Sentí que se me tensaba la mandíbula. El asunto de la EPA incluye múltiples cargos por vertido ilegal de materiales peligrosos, delitos ambientales bajo la ley de agua limpia y conspiración para violar las regulaciones ambientales federales. Se encogió de hombros levemente. Mis abogados pueden explicarlo mejor que yo. Ese encogimiento de hombros, el mismo de la escena del accidente. Señor Westfield, ¿ha revisado las pruebas de este caso? Las imágenes de la cámara del coche que lo muestran conduciendo a 204 kilómetros por hora, los informes médicos que detallan las lesiones que causó. He visto algo de eso, respondió. ¿Alguna parte? Me incliné hacia adelante. ¿Te han acusado de delitos con penas considerables y solo has visto algunas pruebas? Uno de sus abogados se puso de pie. Señoría, hemos informado a nuestro cliente. Levanté la mano. Le pregunto directamente al señor Westfield. Lo miré de nuevo. ¿Ha visto el historial médico de Patricia Morales? ¿Entiende que tal vez nunca vuelva a caminar con normalidad? Miró a Patricia y luego a mí. Qué lástima, pero el accidente no fue intencional. Conducir a 204 kilómetros por hora demuestra intención de poner en peligro a los demás, respondí. Déjame mostrarte algo. Le pedí a mi secretario que reprodujera las imágenes de la cámara del coche en los monitores de la sala. La sala quedó en silencio mientras observábamos su Lamborghini zigzaguear entre el tráfico, acelerar imprudentemente, perder el control y estrellarse contra la furgoneta de Patricia. Sofía empezó a llorar suavemente. Patricia le apretó la mano. Cuando terminó el video, miré a Marcus. Su expresión no había cambiado. Señor Westfield, ¿qué siente al ver eso? Dudó. Fue un accidente. Perdí el control. Perdiste el control porque conducías a más del doble del límite de velocidad legal, tratando la vía pública como si fuera una pista de carreras. Hice una pausa. Déjame preguntarte algo más. Después del accidente, tu primera preocupación fue tu coche. ¿Recuerdas haber dicho, ¿sabes cuánto cuesta este coche? Su abogado se levantó de nuevo. Señoría, mi cliente estaba en shock. Se lo estoy preguntando, dije con firmeza. Marcus cambió de postura. Podría haber dicho eso. Estaba molesto. Estabas molesto por tu auto, mientras Patricia Morales estaba atrapada en su vehículo, gritando por su hija. Él no dijo nada. Hablemos de las acusaciones ambientales, continué. La investigación de la EPA determinó que usted, como vicepresidente de operaciones, autorizó el vertido ilegal de residuos industriales tóxicos en la bahía de Narragansett. ¿Lo niega? Estaba tratando de mantener bajos los costos para la empresa, dijo, y de hecho vi un indicio de actitud defensiva, como si hubiera hecho algo digno de elogio. Al violar la ley federal y contaminar una vía fluvial pública que proporciona alimentos e ingresos a cientos de familias, las multas suelen ser menores que los costos de eliminación, dijo con naturalidad. Ahí estaba, la criminalidad calculada. De hecho, había hecho un análisis de costo-beneficio de infringir la ley. Respiré hondo.
He tenido paciencia con muchos acusados a lo largo de los años, pero este nivel de indiferencia era extraordinario. Señor Westfield, ¿cree que las reglas se aplican a usted? Pareció sorprendido por la pregunta. Por supuesto. Entonces, ¿por qué conducías a 204 kilómetros por hora? Llegué tarde. ¿Y por qué autorizaron el vertido ilegal en lugar de seguir los procedimientos de eliminación adecuados? Fue una decisión de negocios. Una decisión empresarial delictiva, corregí. Señor Westfield, voy a ser sincero con usted. En mis 42 años como juez, he visto a muchos acusados. Algunos están arrepentidos, otros tienen miedo, algunos cometieron errores genuinos, pero usted parece creer que la riqueza lo protege de las consecuencias. Su abogado empezó a hablar, pero yo continué. He revisado mensajes de texto donde les decías a tus amigos que esto se resolvería, que las víctimas intentaban cobrar y que las multas eran más económicas que cumplir con la ley. ¿Es cierto? Miró a su equipo legal. Puede que haya dicho cosas así. ¿Podría ser? Sentí que se me agotaba la paciencia. Señor Westfield, sus acciones han alterado permanentemente la vida de 3 personas. Un profesor ya no puede enseñar. Un adolescente tiene lesiones cerebrales. Un camionero no puede trabajar y parece más preocupado por los costos legales que por los costos humanos. Me volví hacia Patricia. Señora Morales, ¿le gustaría dirigirse al tribunal? Se adelantó en la silla y Sofía la ayudó a guiarla. Cuando habló, su voz era firme pero dolorosa. Su señoría, he sido profesora de danza durante 28 años. Enseñé ballet, danza moderna y jazz. Me encantaba ver a los niños descubrir la alegría del movimiento. Ahora apenas puedo caminar por mi sala. Mi hija sufre ataques de pánico en los coches. Ha faltado meses a la escuela. Nuestras facturas médicas superan los $400,000 y él nunca se ha disculpado. Nunca ha reconocido lo que nos arrebató. Miré a Marcus. ¿Te gustaría responder? Dudó un momento y luego dijo: Lamento que eso haya sucedido. No, lo siento por lo que hice. Lamento que haya sucedido, como si se tratara de un desastre natural inevitable. Sofía se levantó de repente. No lo sientes. Nos arruinaste la vida y ni siquiera te importa. Le pedí gentilmente que se sentara y luego me volví hacia Marcus. La Fiscalía recomienda varias sanciones, incluyendo una multa de $10,000 por las infracciones de tráfico. ¿Cuál es su respuesta? Y ahí fue cuando sucedió. Él realmente sonrió, no ampliamente, pero lo suficiente para que yo lo viera. ¿$10,000? Miró a su padre y luego a mí. Señoría, con todo respeto, es una cantidad razonable, manejable, como si fuera un gasto más. Ya veo, dije en voz baja. ¿Crees que $10,000 es algo manejable? Por las infracciones de tráfico, sí, dijo, aparentemente sin darse cuenta de lo que acababa de revelar. Señor Westfield, permítame decirle lo que me parece manejable. Enseñar respeto a la ley, enseñar responsabilidad, enseñar que la riqueza no exime de consecuencias. Hice una pausa mirándolo fijamente. Permítame explicarle lo que realmente está a punto de suceder. Su expresión confiada finalmente vaciló.